Muy bien, chicos. Esa es la parte de neumo. Vamos ahora a manejar la parte de dermato, la más gruesa, que es... Qué chévere ese soplo. Buenas, ¿no? Vamos a manejar la parte de dermato en lo que más tenemos que enfocarnos, que son las exantemáticas. La resistencia a la amoxicilina como primera opción es alta, sí, siempre y cuando ya haya recibido amoxi. Sin embargo, por eso les digo, si ha recibido amoxi, la idea es amoxiclavulánico, porque para eso se creó el amoxiclavulánico, para las resistencias. Ese es el objetivo del amoxicilina clavulánico. ¿Ok? Bien. Avancemos entonces. Me interesa que en exantemáticas tengamos en cuenta no las cosas en las que se parecen unas con otras, sino más bien aquellas en las que difieren. ¿Ok? Porque me interesa muchísimo en qué difiere una exantemática de otra, ¿ok? Entonces, vamos a tener en cuenta donde inician, vamos a tener en cuenta su distribución, vamos a tener en cuenta sus pródromos, o aquella cosa que lo haga diferente. Vamos a llamarle el dato clave, que es aquello en lo que ustedes tienen que concentrar su información. Porque ¿qué pasa si yo les digo, vamos ahora chicos a revisar las patologías respiratorias de pediatría? Y empiezo a estudiar otitis, fiebre, neumonía, fiebre, laringotraqueitis, fiebre, Dios mío. Así créanme, no vamos a enfocarnos puntualmente. Yo tengo que enfocarme en aquel dato que difiere a todas las cosas que sí se parezcan entre ellas. Las complicaciones también es un dato importante, porque no son las mismas en todas. Ojo, y vamos a parar de contar ahí. Empecemos. Un viejo conocido al que seguramente ya no veremos. Mucho menos ustedes. Sarampión. ¿Dónde inicia el sarampión habitualmente? Retroauricular. Cuello, cara. ¿Qué significa? Que casi siempre es alto, ¿verdad? Su distribución es centrífuga y es descendente. ¿Qué tenemos aquí? Como pródromo. Tenemos definitivamente coriza, como en todos, de más o menos 2 a 4 días. Pero ¿qué hay en el sarampión? Conjuntivitis. Con fotofobia. Con fotofobia. ¿Qué otra cosa es característica del sarampión? Algo que les encanta poner en los exámenes, porque les encantan los nombres propios. Exacto. Cóplic. ¿Qué es cóplic? Un enantema, ¿ok? No se olviden que cóplic es un enantema. ¿Qué es un enantema? Es el exantema de las mucosas, ¿ok? ¿Y cuándo aparece? ¿Antes o después de la erupción? Eso también es importante. Cóplic aparece antes del exantema. Listo. ¿Cómo se complica un sarampión? Bueno, lo más frecuente es la encefalitis. ¿Cuál, doctora? Hay una que se llama post-esclerosante subaguda. Esa es. Habitualmente, esto es una complicación crónica.
O sea, es una complicación posterior. Por eso le dicen subaguda. No es inmediatamente después. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponerle al lado a una que se le parece un poquito por estos datos claves. Una coriza le llamamos al resfrío, a la tosecita con un poco de fastidio ahí en el ojo, que le pica la nariz. Eso es una coriza. Rubiola. La rubiola también inicia en la cara. Ojo, la rubiola también es centrífuga y se inicia en la cara, también será descendente. La rubiola también trae coriza. Es más frecuente que haya fiebre. También aproximadamente dura 2 a 4 días. También me da conjuntivitis. Doctora Basta, ¿en qué se diferencia? Sin fotofobia. Esa es la diferencia, ¿ok? Pero además, exactamente, tiene algo que la diferencia de todas las demás y que cuando ustedes vean ese dato en el examen, no lo piensen y no lean más. Tiene adenopatías, pero no son cualquier adenopatía. Tiene adenopatías retroauriculares, cervicales y occipitales. Esa es su característica máxima. Leen eso, chicos, y no pierdan más tiempo. Dejen de buscar el resto de similitudes, empezar a buscar en todo su bagaje mental. No, no pierdan tiempo. Esa es la respuesta. Están queriendo que marquen rubiola. Complicaciones. La rubiola tiene muchas complicaciones hematológicas, que a veces es algo que nos marca una característica. No lo he visto en los exámenes, pero es importante que lo sepan, porque puede causarme trombocitopenia y puede causarme de manera atípica, pero puede causarme anemia hemolítica. Ojo, no es frecuente, pero es importante que sepan que las complicaciones de la rubiola son mayoritariamente hematológicas. Bien, vamos con una que les encanta, que es famosísima y que recién hemos tenido vacuna hace poco. La varicela. La varicela empieza en el cuero cabelludo y en la cara. Por lo tanto, la varicela tiene una distribución idealmente central. Eso sí, a veces como que la difiere un poquito. Obviamente, si empieza ahí arriba, también es descendente, ¿verdad? Aquí es más rápido. Hay fiebre, es cierto, pero habitualmente tienen 1 a 2 días de evolución. No es más. Obviamente también va a haber un malestar general. Es una gripe, es un resfrío. Así de simple. ¿Qué cosa caracteriza a la varicela? Sus lesiones. Perfecto. El polimorfismo regional. Yo encuentro en la barriguita una vesícula, en la cabeza una costra, en la cara un nódulo, o sea, encuentro 1000 lesiones en un mismo lugar, ¿ok? Sin embargo, jamás se olviden que la lesión inicial es la vesícula. Ojo, no es una costra, no es un nódulo, no, no. La lesión inicial sigue siendo la vesícula, ¿ok? Otra cosa importante o un dato extra que podrían tener es el síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Eco. Es aquel que causó un ser humano que habiendo Panadol, ibuprofeno y 1000 cosas que existen para la fiebre, le dio al niño aspirina. Perfecto, perfecto, lo tienen que decir ustedes. Síndrome de Reye. ¿Ok? Eso es el síndrome de Reye, la reacción adversa a la aspirina, correcto. En un paciente con varicela, ojo. Complicación. Aquí de las complicaciones importantes, cerebritis, exacto, y sobreinfección. ¿Por qué he puesto las dos? La más frecuente es esta,
La sobreinfección. ¿Y cuál es la sobreinfección más frecuente? El impétigo. Punto. El impétigo. Y si me preguntan por la complicación cerebral o sistema nervioso central más frecuente, es aquella que incluya la ataxia postinfecciosa. ¿Listo? Pero de lejos, como bien lo mencionan ustedes, la sobreinfección es la más frecuente y de todas ellas el impétigo, porque pica. Esta es el único exantema que pica, causa un escozor terrible. Por eso dentro del tratamiento nosotros damos, en este caso, damos habitualmente antihistamínicos. Muy bien, sigamos. Exantema súbito. ¿Cómo se llama el exantema súbito? Otro nombre. Perfecto, chicos, roceola. Muy bien. Roceola infantil. No lo duden, siempre estén seguros de su respuesta. La intuición es importante. ¿Dónde empezará el exantema súbito? Aquí sí es diferente, el exantema súbito casi siempre empieza en tronco, entonces lo difiere del resto, ¿ven? Evidentemente, si empieza en el tronco, también es centrífuga, porque finalmente casi que se localiza ahí, pero aquí lo importante es que el exantema súbito, además de la coriza y de que también les puede durar 3 a 5 días, puede o no haber coriza, aquí hay una amigdalitis, una faringoamigdalitis, casi siempre como pródromo, ¿ok? De repente el niño fue hace unos días, qué sé yo, ok, perfecto, y listo. 2 días después aparece con un exantema en el tronco. Listo, eso se llama roceola infantil o exantema súbito. ¿Qué cosa es lo clave? Precisamente esto. Obviamente esta coriza viene con fiebre. Todas traen fiebre, si se dan cuenta. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es lo típico? Que el niño tiene un día de fiebre, 2 días de fiebre, 3 días de fiebre, con la temperatura así a full. De repente desaparece la fiebre y aparece el exantema. Listo. Doctora, ¿sabe qué? Estaba todo bien y de repente cayó la fiebre. Yo dije, ya, se mejoró mi hijito y mire lo que le ha parecido. Ok, no lo duden. Exantema súbito o roceola. Esa es la respuesta. ¿Ok? No son frecuentes las complicaciones por roceola, así que no vale la pena tener en cuenta alguna. Como agente diferenciador, ojo, miren que les estoy hablando de agentes que diferencian una con otra. Continuemos. Eritema infeccioso. A veces nos confundimos, por eso a propósito lo estoy poniendo al costado. Un dato importante es que, por ejemplo, aquí en exantema súbito, ¿cuál es el agente que lo causa? Exacto, virus herpes simple 6. Vamos a colocarlo por aquí. Dato plus. Virus herpes 6, ¿ok? Dato importante también. Bien, vamos entonces ahora al eritema infeccioso. El eritema infeccioso habitualmente empieza en el rostro, puntualmente en la región malar, o sea, en los cachetes. Aquí la distribución es puramente central porque casi que solamente es allí. Y ojo, es central y acral, le decimos. Exacto. Exacto, el síndrome de la cachetada. Correcto, porque esa es la localización.
Los pródromos aquí casi siempre es asintomático. A veces no hay ni fiebre. Tan simple como que de la nada, doctora, mire, amaneció así y ustedes creen que se echó sobre la camita y luego le ven el otro lado y está igualito. Entonces, el dato clave es ese, el signo de la bofetada o cachetada, bien peruanos, así me gusta. ¿Ok? Exacto. En efecto, eso es lo que suele suceder. Y esa es la clave. Tal cual ustedes le ven la carita al niño y parece que aquí y aquí, tal cual, le dieron una cachetada y en ambos lados, de ida y vuelta todavía. Eso es importante. Complicaciones en en eritema infeccioso, podría ser y a largo plazo puede causar artritis. Este iconito me gustó, parece que le han tirado una cachetada tal cual. Podría ser artritis, es de las pocas que causan este tipo de complicaciones, así que sí, es importante que lo tengan en cuenta. Y aquí es importante algo más. ¿Cuál es el agente? Muy bien. Parvovirus B19. En adolescentes o chicos más grandes, el parvovirus B19 causa el síndrome de guante y calcetín. En adolescentes que en su infancia tuvieron eritema infeccioso. ¿Cuál es el síndrome de guante y calcetín? Se les ponen rojas las manos y los pies, nada más. No entendieron qué sucedieron, a veces hay fiebre, no siempre hay fiebre, pero eso es lo que sucede. ¿Ok? Bien, vamos a incluir aquí algo que a veces estudiamos dentro de, y que de hecho es importante tenerlo en cuenta porque es parte de, y es la escarlatina. Principal diferencia, el agente causal. Definitivamente. ¿Cuál es el agente causal de la escarlatina? Aquí su dato clave es que aquí no hay bacteria. Perdón, aquí no hay virus. Aquí, distinto a todos los demás, no es viral. Por eso lo estoy colocando aquí en el área de dato clave. Estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Ok? Horrible mis acrónimos, yo sé, pero es más fácil para mí verlo de esta manera. Este es el agente causal. Por lo tanto, es el dato más importante. ¿Ok? Aquí el inicio es el tronco. Casi siempre ustedes van a empezar todo esto en tronco. Aquí no es que sea descendente, no es que, no. Aquí simplemente el dato es que empieza en tronco. ¿Ok? Porque puede estar también en el rostro, puede estar también en los pliegues, ustedes mismos lo van a ver. Es más, vamos a usar el área de distribución para ponerles aquí que las características es que están en los pliegues, casi siempre. La distribución cuando no es tronco, obviamente. Vamos a poner, no me vayan a refutar. Pliegue y troncos. Los pródromos aquí total y contundentemente. Esto es una faringoamigdalitis, ¿verdad? Va a ser de todas maneras una faringoamigdalitis hace unas 12 a 48 horas. ¿Ok? Uno de los datos claves es que aquí no hay virus, aquí es la bacteria, es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y otro dato clave es cómo es que se presenta el exantema. El exantema tiene una característica y es la denominada piel de lija. Ustedes tocan una lija y exactamente así se toca la espalda y el tórax de estos niños. Tal cual. Habitualmente en la cara se van a dar cuenta que respeta el triángulo nasolabial, si se presenta en la cara, es una característica también.
Y obviamente en las complicaciones, pues mi mayor complicación será, si es de la faringitis, un absceso periamigdaliano, ¿correcto? Y ustedes saben que la otra gran complicación, pero no de la faringitis y no de la escarlatina, sino de la bacteria, es qué cosa a nivel renal. La glomerulonefritis. Muy bien, chicos. Eso es. Listo. La glomerulonefritis postestreptocócica. Perfecto. Bien. Entonces hagamos un repaso de cada uno. No se olviden que el sarampión, es más, todos, y por eso no lo puse, se van a dar cuenta que el contacto o se contagia por la vía respiratoria, por las gotitas de flu, como lo hemos visto ahora está eso muchísimo, muchísimo de moda, porque ya lo conocemos, ya todos sabemos lo que es una gotita de flu, lo hemos escuchado en todos los canales de televisión, así que no necesitamos más. Basta con las gotitas de flu. Ya sabemos a lo que se refiere. ¿Ok? Bien. Se contagia, casi siempre el contagio es 5 días antes de las lesiones y 5 días después de las lesiones. Ya casi este tipo de preguntas no las he venido, definitivamente no las he visto venir, mejor dicho, porque pues esto es un poco relativo, ¿no? Lo único que sí es totalmente cierto y lo vamos a ver en varicela es que la varicela es la única que ya no contagia solamente cuando desaparecen las costras. Las demás en verdad no es muy relevante. En la escarlatina vemos lengua frambuesada, sí, vemos lengua frambuesada, ahora lo vamos a ver aquí en el repaso, exacto, es parte de eso. Respeta las palmas, sí, correcto, respeta las palmas. Distribución centrífuga significa que empieza en el centro y se dirige hacia las puntas, o sea, hacia los miembros superiores, miembros inferiores. Casi siempre las que empiezan en el tórax van a ser centrífugas. Bien, evidentemente es un virus, es un ARN, es un paramixovirus, ¿ok? Absceso periamigdaliano, chicos. Lo que les he puesto es que la escarlatina produce abscesos periamigdalianos. Y obviamente eso es un riesgo, ¿no? Porque obstruye la vía aérea. Complicaciones, bueno, puede causar diarrea, otitis, neumonías, úlceras corneales. ¿Por qué las úlceras corneales? Porque les he dicho que parte de los síntomas son ¿qué? Conjuntivitis. Miren cómo todo tiene sentido. Miocarditis y como les decía yo, muchas veces nos preguntan por encefalitis. Por eso es que lo he considerado como un plus dentro del cuadro que les he presentado. Periodo inicial aproximadamente de 10 a 12 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber tenido un cuadro de resfrío incluso una semana antes o más, ¿no? 2 a 4 días con fiebre, como les decía, coriza, hay fotofobia, ¿sí? Miren los ojos, casi son muy pocos los exantemas que vienen con conjuntivitis. Como les mencioné, sarampión y qué más. Rubiola, muy bien, no se duerman, rubiola, perfecto. Y como les decía, aquí las manchas importantes que son así, miren, son como puntitos blanquitos. Los que aparecen son las manchas de Koplik, ¿ok? Este enantema en toda la parte, digamos, de los carrillos está comprometida. Entonces, ese es el exantema, ¿ok? Bien. Ah, claro, un niño con sarampión luce muy mal, su aspecto es muy malo, definitivamente, ¿no? Y en el periodo exantemático la fiebre es mucho más alta, es un exantema papular, maculopapular, que como les mencionaba, inicia de manera retroauricular en el cuello y su distribución es centrífuga, ¿no? Si ustedes han visto alguna vez una reacción alérgica con abones, se va a parecer un poco al sarampión, pero sin abones, solo rojo, ¿ok? Digamos, ahora la rubiola. El contacto, una vez más, la vía respiratoria. Aquí miren, lo extienden un poquito más, una semana, 7 días antes y 7 días después. También es un virus ARN. Evidentemente aquí sí tenemos vacuna, ¿no? Igual que en el anterior, hay vacuna, la SPR. A ver, recordemos a qué edad se ponía, ¿se acuerdan? 1 año, muy bien. Al
primer año, perfecto, ahí empezamos. Complicaciones, les mencionaba que podrían ser artritis, una de ellas no es nada frecuente. Sin embargo, lo que sí podría ser frecuente es la trombocitopenia, anemia hemolítica, hepatitis, complicaciones hematológicas, no lo olviden. Aquí miren, el periodo inicial puede durar hasta 21 días, los pródromos igual, no siempre hay fiebre, ¿ok? No siempre hay fiebre. Sin embargo, sí aparece, como les mencionaba, coriza, sí aparece también conjuntivitis, como les mencionaba, pero ¿qué característica tenía además de la conjuntivitis? Que era sin fotofobia, correcto. Distinto al sarampión, que es con fotofobia, ¿ok? Eso nos tiene que ayudar a diferenciar definitivamente una de otra, ¿ok? Bien. Me preguntan aquí por las manchas de Forchheimer. Justamente, aquí está. Esto, que se parece mucho a las faringitis virales, se llaman manchas de Forchheimer o enantema de Forchheimer. ¿Qué quiere decir? Que este es el equivalente a Koplik en sarampión. Koplik para sarampión, Forchheimer para rubiola. Quédenselo así para que se den cuenta que ambos son un enantema. ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué les dije que era el enantema? El exantema de las mucosas. ¿Ok? Bien. Bueno, igual, el exantema es maculopapular, es rosado. Esto es bien característico. Probablemente no se nota mucho, pero es un exantema que inicialmente es alto, o sea, es cara, ¿no? El cuello, y luego empieza a descender. Es rosado. Realmente ustedes lo ven, no es rojo, es rosado. Pero lo principal, no deben olvidarlo, lo que lo difiere de cualquier otro, son sus adenopatías. Y no son cualquier adenopatía. Porque por ahí me pueden decir, doctora, el citomegalovirus también me da adenopatía, sí, pero son retroauriculares, occipitales y cervicales. Esa localización lo hace característico de este. Contacto, varicela, igual, vía respiratoria. Y también por contacto directo. La varicela es altamente contagiosa. Yo diría que es la más contagiosa de todas. Aquí contagia 1 o 2 días antes de las lesiones hasta que desaparezcan todas las costras. Hasta ese día contagia la varicela. También es un virus, pero diferente a los otros, este es un virus ADN, ¿sí? Es de la familia de los herpes. Aquí también existe una vacuna. Y como les decía, la complicación más frecuente es la sobreinfección, como me dijeron ustedes. En el caso de la más frecuente, el impétigo de lejos. Encefalitis, cerebelitis, neumonías y hepatitis son frecuentes. La encefalitis en cualquier persona podría suceder, pero todas las demás, estas de acá del sistema nervioso central podrían suceder en cualquier persona, pero estas dos de aquí casi siempre son características de aquellos pacientes que tienen inmunosupresión. Los pródromos igual, aquí hay fiebre y como les dije, aquí aparece sí un malestar general, cefalea, hiporexia, les duele la garganta, ¿no? En el periodo exantemático, aquí está lo que se denomina como polimorfismo regional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Tengo vesículas, tengo costras, tengo máculas, tengo todas las lesiones en un solo lugar y tengo pústulas, miren. Pobrecitos, se ven horribles. Pero son altamente pruriginosas. No tienen una idea de lo que pica. Bueno, si les ha dado, sí. Como les decía, inicia en el cuero cabelludo y empieza a bajar. Y esto ya es la lesión más importante, el impétigo. Y cuando se infectan, Dios mío, pobrecitos de verdad. Porque este impétigo no solo aparece en la cara, puede aparecer en el cuerpo.
y en todos los lugares donde se rasquen con las uñas sucias. ¿Ok? Exantema súbito o roceola infantil. Este es otro exantema que es rosado. Es importante. Nuevamente es el contacto de la vía respiratoria. También este es un virus ADN. Puede causarlo el 6 y el 7, evidentemente más frecuentemente en el 6 de la familia del herpes, tan parecido a la varicela. Como complicaciones, es uno de los causantes, puede ser sí de convulsión febril, ahora lo vamos a ver también. No es tan frecuente, ojo, pero puede causarnos convulsión febril. Aquí, como les decía, puede ser hematológico, pero en general esto es muy, muy raro, sinceramente. Esto es aún más raro en las parálisis faciales, pero podría ser atribuido al exantema súbito o roceola infantil. Igual, aproximadamente son 7 a 14 días. Los pródromos también son de 3 a 5 días. Este es un exantema que tiene fiebres altas, eso sí es verdad. Tiene fiebres un poco altas, mayores de 39 casi siempre. Pero el niño luce bien, distinto a lo que ustedes me decían que en el sarampión el niño luce mal. Exacto. En la roceola infantil el bebé está perfecto, está jugando, está gateando, pero ustedes lo ven con fiebre, lo ven lleno de lesiones en el cuerpo. Y como les decía, puede que el pródromo habitualmente sea una faringoamigdalitis. Podría ser, es más, el niño podría estar hasta con diarrea. En el exantema ustedes lo van a encontrar como un exantema maculopapular de rosa pálida, por eso les decía que es rosado, que empieza habitualmente en el tronco, ¿sí? Entonces, sí, pues se parece un poco al exantema de la rubiola, pero este de acá definitivamente, y esto miren es importante lo que está haciendo esta señora o este señor, desaparece un poco la digitopresión, se atenúa. Y luego tú retiras el dedo y vuelve a aparecer. Eso es importante, eso no pasa en la rubiola, por ejemplo, es diferente. Bien. Eritema infeccioso. Contacto o otra vez vía respiratoria. Miren cómo todos contagian casi 5 a 7 días pre y post. Importante. Distinto a la varicela que contagia casi 2 a 3 días y además hasta que se vaya la última cosa. También es un virus ADN. Aquí es el parvovirus, como les decía. Obviamente aquí es otra familia ya. Y dentro de las complicaciones que evidentemente podrían ser estas articulares como la artritis, aquí, como les decía, mientras cuando son más grandes, porque esto da en adolescentes, aparece el síndrome pápulo purpúrico en guante y calcetín. Así se llama. Propio de los adolescentes. Esto no es de los niños, es de los adolescentes. ¿Ok? ¿Qué más? El exantema en la roceola es el único que desaparece la digitopresión. Es el más manifiesto que desaparece la digitopresión. Por eso a veces lo usamos para poder definir una de estas cosas. Sí, es el que característicamente podría atribuírsele eso. Los pródromos son fugaces, por eso es como les decía, a veces simplemente no está y el paciente está sintomático, ¿sí? O podría tener la característica de todos, fiebre, cefalea, coriza. En la primera fase es donde finalmente van a estar ustedes en el periodo exantemático, evidentemente van a tener el signo de la bofetada, que es ¿no? Parece que le han dado de ida y vuelta al pobre bebé. Obviamente, dentro de la región malar, ¿no? Los cachetitos. En la segunda fase ya baja, ya quiere decir que esto baja y ya está en el tronco. Nunca afecta palmas, nunca afecta plantas. Eso es importante también, sí, podrían usarlo. Y algunos, como pueden leer acá y como bien está escribiendo su compañero, pueden presentar recidivas luego de que tienen exposición solar. ¿Qué pasa? Tuvieron fiebre o de repente no tuvieron ningún síntoma, solo aparece esta cosita en la cara y desaparece 2 o 3 días. Empiezan a tener lesiones en el tronco y se van. Llegó el fin de semana, el Estado decide decretar emergencia de siguiente semana, entonces todos aprovechan este fin de semana para irse a la playa. Llevan al niño a la playa y ¡pum! Otra vez se llena de lesiones. Esta es una de aquellas que aparece y se exacerba con la luz solar, incluso después de un mes. ¿Ok? No, el guante calcetín no aparece en estas fases. El guante calcetín aparece en los adolescentes. Los adolescentes no hacen bofetadas, solamente hacen guante calcetín.
siempre y cuando hayan tenido un antecedente de que tuvieron eritema infeccioso cuando eran niños. Bien, escarlatina, también es respiratoria, ¿eh? Miren que también es respiratoria. Pero aquí es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Aquí probablemente sí vamos a necesitar exámenes auxiliares, obviamente, sobre todo aquí se les hace un hisopado faríngeo, ¿no? Así detectamos al estreptococo beta hemolítico. Como les decía, como ustedes mismos me decían, aquí está la glomerulonefritis, pero si habláramos puramente de la escarlatina, sería el absceso periamigdaliano lo más frecuente. Obviamente, al estar en esa zona, podríamos tener mastoiditis, podríamos tener adenitis cervical, y obviamente dentro de esa zona que es de riesgo, no es muy frecuente, pero incluso podríamos tener hasta meningitis, y si llega más arriba, pues podemos tener trombosis de seno venoso. Consideren que como es una bacteria, puede ir escalando, va subiendo y causa episodios bien agresivos, ¿no? Entonces, más o menos relaciónenlo de esa manera. Pero lo más frecuente es el absceso periamigdaliano. Lo que cuidamos con el tratamiento es la glomerulonefritis postestreptocócica. Piénsenlo de esa manera. Como les decía, inicialmente son de 3 a 5 días con fiebre, donde van a tener faringe y amígdala completamente hiperémicas y con un exudado blanquecino, como les mostraba en algunas fotos cuando hicimos faringitis. También pueden haber petequias en úvula, ojo, que se parecen al Folsheimer. También podrían haber. Y además van a tener adenopatías laterocervicales dolorosas. Miren qué diferente, dolorosas. ¿Por qué? Porque esto básicamente es tener las amígdalas grandes, ¿no? Entonces, al tener las amígdalas grandes e inflamadas, yo las toco y duele. Y finalmente, la erupción es una erupción difusa. Acá no es maculopapular, sino es micropapulosa. Miren la diferencia. Aquí también, miren, por eso les decía que no es patognomónico, pero siempre lo usamos más que para escarlatina, para la rociola, como les mencionaba. También desaparece la digitopresión. Pero acá lo definitivamente más importante es esto que leen aquí. La piel de lija. Ustedes tocan a un paciente con escarlatina y definitivamente la piel del tórax es una piel de lija. Efectivamente, también, como decía su compañera, es característica la lengua frambuesada, ¿no? Tal cual como lo están viendo aquí. Sin embargo, vamos a ver ahorita también una patología que se le parece mucho y que también presenta esa lengua frambuesada.